Saludos y besos en el productor de chetos para Sergio Alfonso hasta Tláhuac, Hugo León, Rolando Meléndez hasta Panamá, Rafael Medrano, Alan Gabriel hasta Aguascalientes, Miguel Alfaro hasta El Salvador, Sunset Society, Abraham Conde hasta Oceanside Califas y a Jabo Cancún. A todos ustedes y a toda la banda malandra, ahí les va un beso en el buche del hemorroide para que se deslice sin problemas. En el intento de vender y revivir un tema del pasado, los mequetrefes de Fox Sports fueron a invitar al discípulo de Diego Dreyfus para que éste hablara sobre algunas cosas que solo dan fe de que la selección mexicana está secuestrada desde varios flancos. Uno de ellos, el vestidor. Algo que sabemos como un secreto a voces, pero que Javier Hernández, en su visceral etapa como influencer, ahora ha ratificado. Las sectas que hay dentro del equipo. Para ser exacto, la de las vacas sagradas. Mismas vacas sagradas que en 2019 hicieron su show con este tema de las mujeres que metieron al cuarto de hotel allá en San Antonio, Texas. Una cosa interesante porque el Chicharito en su momento había negado todo esto. Pero ahora con esta entrevista que dio a Rubén Rodríguez, prácticamente se desdice y acepta su error. El problema es que dentro de esas vacas sagradas también estaba Paco Memo, estaba Miguel Ayun, estaba Marco Fabián y Héctor Moreno. El problema fue que entre estos 5 terminaron enemistándose. Así que toda esa parafernalia terminó siendo un auténtico suicidio para el Chicharito. Sin embargo, de esa entrevista, lo que se puede rescatar es que el Tata Martino no fue el responsable de un mal proceso, algo que platicamos desde un inicio en este canal, y que se encargarían los medios de buscar a alguien quien arrastrara las culpas y las penas, y también de cómo existen intereses dentro del equipo. Pues para ese entonces, en 2019, la empresa de autos usados estaba en negociaciones con la selección. Ochoa sería la personalidad que anunciaría, pero a su vez sería un socio de esta empresa. Las piezas del rompecabezas apenas embonaban. Lo más interesante de todo esto es que los jugadores no supieron por dónde venía el trancazo, más que por las 2 chicas que en sus redes sociales evidenciaron a los futbolistas en aquel brunch. El problema era que ahora había que tener un chivo expiatorio. El plan de Martino apenas empezaba y entonces todo este problema que se suscita tuvo que haber tenido una cabeza, la cual iba a rodar. ¿Era la de John de Luisa? ¿Era la del Chicharito? Realmente en selección mexicana tenían que tapar este escándalo y entonces ahí fue donde la gente dentro del vestidor se empezó a mover, entre ellos Paco Memo Ochoa. Todo estaba listo para que alguien tuviera que sacrificarse y para que se olvidara el problema de faldas, porque muchos futbolistas también tenían sus familias y no querían meterse en problemas. Entonces el Chicharito tuvo que ser el sacrificado, según él. Prepárate, porque este video se embonan todas las piezas de rompecabezas de una selección altamente tóxica, gracias a las vacas sagradas que aún deambulan por allí, los dueños del marketing y el poder que existe dentro del vestidor. Pero, ¿no se les hace raro que salga este tema en una empresa contraria al régimen del Tri y a escasos días de la Junta de Mayo? Es por eso que hoy te presento Nido de Víboras, la historia que marginó al Chicharito de la selección mexicana. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Javier Hernández hoy es un personaje altamente tóxico cuando habla, pero lejos de las enseñanzas que le dio Diego Dreyfus, el cual de alguna manera destruyó su relación marital por toda la basura que hasta la fecha le metió y sigue cargando con ella en su mente al Chicharito. Le gusta expresarse tras el micrófono y muestra que en esta historia todos son responsables, hasta los medios. En fin, el valor inmoral del Chicharito viene desde que inició su proceso rumbo a Qatar. Era una de las vacas sagradas del rebaño del Tri. El tipo que vendía más, pero no por su fútbol, sino por sus problemas extracancha. En 2019 venía de tener una temporada de fracaso en Inglaterra con el West Ham, además de que para verano sería traspasado al Sevilla, donde tampoco funcionaría.
La carrera de Javier estaba en decadencia, con pocos minutos en la cancha. Aún así fue llamado con la selección mexicana para los amistosos del segundo semestre de ese 2019 en Estados Unidos. Uno contra los gringos, a los cuales golearían 3-0 y donde colaboraría con un gol. Y otros dos, el 11 de septiembre en San Antonio ante Argentina, partido donde sería suplente. Y días más tarde ante Trinidad, donde no sería convocado. Pero, ¿qué pasó con el Chicharito? Bien, después del juego donde golearon a los gringos en Nueva York, los seleccionados tuvieron una salida libre, el momento que se les da para que vayan a donde gusten. Ahí fue donde llegó el supuesto brunch, donde conocieron a unas chicas las cuales se intentaron ligar. Los inmiscuidos fueron Javier Hernández, Memo Ochoa, Héctor Moreno, Miguel Ayun y Marco Fabián. Las chicas en cuestión eran la argentina María del Mar Molar y Keila Caputo, como se hacen llamar en Instagram. Misma red donde publicaron los videos donde salen ellas con los futbolistas. Pero eso no fue el problema, porque estaban en momentos donde no había broncas, o quizás sí. Muchos de los seleccionados en cuestión tenían sus relaciones, sus esposas, su vida, pero andaban de pitos locos. Sin embargo, el show se fue hasta San Antonio, donde pidieron que las llevaran a su próximo hotel de concentración en Texas. Sin embargo, antes de eso, los futbolistas salieron a defenderse en sus redes sociales, como Layún y Javier. Y con ellos, ¿quiénes creen que los defendieron? Casualmente, Fernando, el dinosaurio Schwartz y... pues fue el mismo Rubén Rodríguez quien en ese entonces había defendido todo este escándalo. Todo este escándalo lo defendió la misma persona que en estos momentos entrevistó al Chicharito y dejó que se explayara por toda la entrevista. Una cosa interesante, porque aquí se evidencian dos cosas. Uno, la culpabilidad del Chicharito en el caso, y también a Rubén Rodríguez, quien ya sabía del tema y quien ya sabe muchas cosas, pero no los puede decir. No puede decir porque simplemente algunos sufren de amnesia selectiva. Más adelante señalaremos cómo es que se cuadra esta telenovela dentro de la selección nacional, y donde también se da evidencia de que una de las vacas sagradas termina siendo el parásito de la selección. En fin, todo terminó en que un integrante del staff del Tri perdió su trabajo porque, según Chicharito, le había pedido que llevaran a las chicas al hotel donde los futbolistas se hospedaban, algo que estaba contra los códigos. Cuando este integrante dijo que el Chicharito se lo pidió, el futbolista lo negó, pero fue castigado. Hasta aquí la historia general. Pero, ¿por qué habló el Chicharito del tema? ¿Por qué Rubén Rodríguez se lo preguntó años después y previo a mayo? ¿Por qué revivieron el tema? ¿Por qué Chicharito quiere regresar al Tri? Veamos. Para muchos, esto de las mujeres de San Antonio es cosa del pasado, un proceso del Tata Martino que ya murió y quedará en el olvido. Pero siempre hemos dicho que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo en su presente y también en el futuro. Cuando le preguntaron al Chicharito sobre ese episodio, este no quiso mencionar nombres, pero dijo que a él le habían cobrado a 100 pesos el dólar cuando valía 20, mientras que a otros se los cobraban a 5 para protegerlos. Esa fue una de sus frases. En medio de la euforia que lo caracteriza cuando habla, el jugador del Galaxy dijo que se tuvo que sacrificar. Pregunta, ¿por qué se sacrificaría por la gente de adentro si, según él, lo aventaron al toro con toda la culpa y por eso ya no volvió a la selección? Recordemos, en ese semestre del 2019, Javier Hernández ya presentaba problemas maritales con Sara Cohan. Sus problemas existenciales eran evidentes y se reflejaban en la cancha. Pasado de tamales, sin energía para correr, problemas en Sevilla, Diego Dreyfus metiéndole basura en el cerebro y muchas otras cosas más fueron el detonante para armar la fiesta, y obvio sus amigos entre comillas se involucraron. Ochoa y Moreno son bien conocidos por la fiesta. Layún y Cubitas Fabián, ni se diga. Los 5 fueron indisciplinados, solo que de todos ellos, el que menos perdía entre comillas era Javier. Pues sí, fue el que pidió a la gente del staff ese favor y lo sabe. Inclusive, entre palabras, en esa entrevista acepta su error, pero no solo el de él, sino el de todos los involucrados. Textual dijo: yo sabía que estos 2 años era un precio a pagar por el error, pero también por la decisión que yo tomé por un compañero. Y luego explicó lo de sus broncas maritales. Si la gente dudó que hubo falta de interés mío en ir a la selección, es mentira.
aunque hubo un poco de verdad. Si yo hubiera ido a la selección, no hubiera visto a mis hijos durante todo un año. Esas declaraciones confirman que él era el idóneo para ser el sacrificado. ¿Por qué Layún no? ¿Por qué Fabián no? Porque como lo dijo él, que cada una de las partes pudieron haberlo hecho mejor, pero no lo hicieron. ¿Por qué Moreno no lo fue? ¿Por qué Memo Ochoa no? Moreno fue el más discreto. Se abrió y Paco Memo Ochoa estaba analizando la opción de en esos momentos de asociarse con una empresa. Ya saben cuál. Y lo más putrefacto de todo este asunto es que curiosamente, al año siguiente, casi a mediados, se dio a conocer al nuevo socio de la empresa de los autos usados, quien era Paco Memo Ochoa, quien ya había dicho anteriormente que había seguido meses atrás a esta empresa, que era un unicornio en México, que quiere decir que es una empresa que está creciendo exponencialmente. Por eso Paco Memo Ochoa dejó la condición de tener las acciones de la empresa para poder estar ahí y que se patrocinara prácticamente con la selección mexicana pensando en el Mundial de Qatar. Por lo tanto, ya se sabía, el plan era ese. A Paco Memo no lo podían manchar porque ya estaba cocinándose el negocio que más tarde se iba a dar evidencia en todos los medios de comunicación. Si hay alguna duda por la cual piensan que Paco Memo Ochoa fue el intocable, fue básicamente por la cuestión de negocios. Por lo tanto, vuelvo a repetir, alguien tenía que rodar en ese escándalo de faldas, y era el Chicharito Hernández quien arrastraba una estela de problemas personales y también de calidad futbolística. Y aquí es donde los grupos de poder aparecen. En ese momento económicamente Paco Memo tenía el poder del vestidor, de las alianzas con la gente de arriba. En pocas palabras, para ese entonces Paco Memo se sentaba en la misma mesa que los dueños de la federación y televisoras. La única condición es que tenía que ser el titular en los juegos más importantes y por ende en el Mundial. Esto se cuece en su totalidad cuando en noviembre del 2021, exactamente un año del Mundial, se anuncia a la empresa de los carros viejos como patrocinadora del Tri a nivel máster. Mientras que Ochoa no podía ser manchado, ni Moreno, que era de su grupo Chicharito, ante sus broncas de juego y de sus hijos, prefirió sacrificarse. Solo perdió el deseo de ser llamado al Tri, pero siguió con su vida. Layún prefirió ya no estar. A él le daba igual. Fabián tenía otras broncas y estaba metido en la fiesta. Le daba igual que lo llamaran o no. Además, Martino quiso poner orden. Pensó que sacando a Hernández con la venia de los de arriba tendría el poder de mando, pero nunca fue así. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la Junta de Mayo? ¿Por qué Chicharito declaró todo esto? Veamos. Lo más risible de todo este show es lo siguiente. Cuando Chicharito le dijo que le habían cobrado el dólar más caro a otros. Hay algo que le comenta Rubén, quien también termina embarrado en todo este show. Citaré la frase textual solo para que vean que los medios están muy embarrados. Saben las cosas pero tienen prohibido decirlas, si no, estos empleados pierden su chamba. Textual, el Chicharito dijo: a mí me cobraron el dólar a 100 cuando debería de haber sido a 20. ¿Y por qué a mí? Cuando han habido otros que han hecho cosas peores y tú sabes cuáles. Se los cobran a 5. O sea que Javier Hernández sabe muy bien que su entrevistador sabe quiénes son los que han hecho cosas peores dentro del vestidor, pero ahí siguen, metidos, sin poder salir porque tienen poder, y los de arriba los arropan. Y para nada esto es defender a Javier, pues él aceptó su responsabilidad. La idea es entender quiénes gobiernan el vestidor. Uno de ellos, Paco Memo Ochoa, a quien nadie tocó desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre ha vendido. Es hasta el socio del equipo. También Héctor Moreno, que de igual forma para ese momento buscaría su 4º mundial. Desde el 2020 lo había anunciado, como si ya supiera el futuro. Vaya, ¿por qué creen que Carlos Vela ya no quiso venir? Lo que ha hecho Chicharito solo es embonar las partes que estaban dispersas en el caso, y sus declaraciones cuentan mucho para sostener cómo se maneja el parásito de la selección. Ahora, sobre el final de ese fragmento de entrevista, se habla de cómo fue recorriendo la pirámide. Luego de que México cayera goleado con Argentina, algunos dueños se dieron cita en el estadio
entre ellos Emilio Azcárraga, quien quería que John de Luisa dimitiera, o en su defecto buscar algo que tapara la derrota y el escándalo. Tanto así que John fue buscando a uno de los responsables, el que tenía menos que perder, y ese fue el Chicharito. Mal físicamente, mal momento marital. Le dijeron que se tomara unas vacaciones y que quizá cuando se enfriaran las aguas, tal vez volvería, pero no pasó. El caso se enfrió y meses más tarde, los encubiertos Paco Memo y Moreno ya no le querían de vuelta, por la toxicidad entre comillas de este jugador. La historia por sí sola explica que dentro del Tri, en el vestidor sigue la mafia. ¿Cuándo se acabará? Mientras la gente siga apoyando a Paco Memo en su búsqueda por su sexto mundial, poco o nada cambiará. Hoy más que nunca, tras todo esto, nunca nos equivocamos en llamarlo el parásito de la selección. Pero en realidad, ¿qué tiene que ver esto con la Junta de Mayo? Tal vez exhibir los momentos donde el proyecto de John de Luisa Televisa Orlegui truena. No se supo manejar una crisis y que salga la basura a la luz para ponerle una raya más al tigre. No nos espanta que antes de la Junta sigan saliendo más realidades de todo este nefasto proceso de selección nacional que ha fracasado hasta la fecha. Pero dime, ahora que el Chicharito declaró todo esto, ¿qué es lo que piensas? ¿Realmente las vacas sagradas de ese equipo como Ochoa le siguen haciendo bien al Tri? Si tú fueras el dueño, ¿llamarías de nuevo al Chicharito? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.